El esfuerzo ha ido para intentar explicar el tributo como institución, como la institución, el eje del derecho tributario, desde el punto de vista de las obligaciones, ¿no? Entonces, la Ley General Tributaria Nueva ha hablado de una relación jurídico-tributaria, porque claro, en el momento en que no es solo un contribuyente que realiza un hecho imponible, sino que tenemos otros sujetos, tenemos otras relaciones, interviene el procedimiento, ¿cómo se integra todo para explicar de forma unitaria el fenómeno tributario? Y la idea ha ido un poco por aquí, por la teoría del derecho civil de las obligaciones. También hay corrientes que dan más peso al procedimiento, al derecho administrativo, etcétera. Pero no está tan integrada la teoría analítica en el estudio del derecho tributario. Yo en mi tesis he intentado aplicar, porque yo por carácter me gusta mucho la teoría analítica y he intentado aplicarla en el estudio de la retroactividad de las leyes para explicar el fenómeno de la retroactividad, que además es un tema que se presta mucho a aplicar la teoría analítica. Y a nivel de nuestro grupo de investigación, de nuestro equipo de investigación dirigido por Antonia Agulló, hay un poco este interés y en esta conexión con los filósofos y los teóricos del derecho, ¿eh? Creo que se puede avanzar en este sentido y por eso nos resultan muy interesantes los estudios que hacéis vosotros, ¿eh? Creo que hay muchas líneas para trabajar conjuntamente, tanto por método docente que comentábamos antes, que también es muy interesante, que vamos un poco por la misma línea, como por lo que se refiere ya a nuestra disciplina en particular y a nuestra dogmática en particular. Ana, saindo um pouco do mundo abstrato e indo para a realidade, me conta um pouco como que está a situação do sistema tributário espanhol. Aqui no Brasil há uma reclamação geral no que diz respeito a uma carga tributária de quase 40% do PIB e, ao mesmo tempo, não há uma retributividade para o cidadão. Nós somos um país começando a traçar as suas linhas de desenvolvimento ainda, um país subdesenvolvido, e o que se sente muito é isso. Poucas pessoas pagam tributo e pagam muito tributo. Como é que é na Espanha? Como é que é a carga tributária espanhola? Qual a reclamação do contribuinte espanhol? En España ha habido un proceso desde el año 78, es decir, cuando surge el derecho tributario, años 60, 63, 64, con la obra del profesor Sáenz de Bujanda, que es un poco el fundador de la disciplina en nuestro país, en España. La mayor preocupación de los estudiosos, en ese momento se aprueba la Ley General Tributaria del año 1963, coincide con este surgimiento del derecho tributario como disciplina científica autónoma, del derecho financiero, mejor dicho, derecho financiero y tributario como disciplina científica autónoma, y surge la Ley General Tributaria, que de alguna forma es una ley que ayuda a sistematizar el derecho tributario y a plasmar en el derecho positivo toda esta dogmática, todos estos conceptos de obligación tributaria, etcétera. En el año 60, la década de los 60, la mayor preocupación era esta que tú me estás explicando, es decir, que había muy pocos contribuyentes, que no había una conciencia fiscal, que no había esta generalización de la tributación. Entonces, esta era la mayor preocupación. En el año 78, coincide con la promulgación de nuestra Constitución, en el año 78 hay una reforma fiscal muy importante, una reforma tributaria muy importante. Se implanta el sistema de la autoliquidación, que significa que es el propio sujeto el que declara y liquida, frente al sistema tradicional de que era la administración la que liquidaba, y se generaliza la tributación y pasamos a tener millones de contribuyentes que se tienen que relacionar con la administración tributaria. Y desde el año 78, bueno, esto es un proceso no tan tajante, es decir, que van pasando los años y se invierte la preocupación, o sea, cambia la preocupación del estudioso del derecho tributario en el sentido de reforzar las garantías de los contribuyentes, los derechos de los contribuyentes frente a la administración. Ya no preocupa tanto el hecho de que tributen más o menos, es decir, porque ya hay muchos contribuyentes, millones de contribuyentes, y los problemas o la preocupación se centra ahora en cuáles son esas relaciones de la administración con los contribuyentes, porque se trasladan muchas cargas formales, muchos deberes, muchas obligaciones al contribuyente y este queda en cierto modo desprotegido frente a la administración. En España no hay secreto bancario, no hay derecho a intimidad. ¿Cómo se compagina todo esto? Y entonces gana mucho peso los procedimientos tributarios y las garantías de los contribuyentes en los procedimientos tributarios. Ana, para nós
tirar uma curiosidade não tributária, na verdade, para a gente encaminhar para encerrar nossa entrevista. Uma curiosidade que eu ouvi ali em Barcelona, nessa cidade maravilhosa que é Barcelona, é do Estatuto da Catalunha, uma espécie de constituição autônoma da Catalunha. Se você contasse o que é isso, algo que vem sendo discutido, uma espécie de autonomia da Catalunha em relação à Espanha. Queria entender um pouco melhor isso. Que história é essa? Bueno, es una especie de constitución para la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, de hecho formalmente es una ley orgánica. Es una ley que tiene que ser aprobada por las Cortes Generales, por el Parlamento, pero forma parte de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Tenemos la Constitución Española del año 78 para el conjunto del Estado y luego los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma que complementan la Constitución y recogen los principios fundamentales, derechos, etcétera, en cada comunidad autónoma. La relación, es decir, el proceso recientemente ha sido aprobado, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, y se han intentado, uno de los principales focos de atención era el tema de la financiación, cómo se iba a articular la financiación. Se perseguía como límite o como techo conseguir un sistema parecido al que te he comentado al principio de la entrevista del País Vasco y Navarra, sistema en el cual la comunidad autónoma tiene sus propios tributos y transfiere una parte al Estado central. No se ha conseguido, esto es un proceso muy lento, el nuevo estatuto no recoge este sistema, pero sí que confiere mayores competencias, se prevé la creación de una agencia tributaria a nivel de Cataluña, con competencias para gestionar también impuestos cedidos, etcétera. Y bueno, es una norma muy importante, es la norma más, es una especie, para hacernos una idea, de constitución a nivel de la comunidad autónoma, pero que siempre tiene que respetar, esto es muy importante, la Constitución española, ¿no? Eu me lembro, talvez esteja enganado, que eu vi alguma coisa como o reconhecimento da nacionalidade da Catalunha. Tem esse debate também, não tem? Algo nesse sentido? Cataluña, del mismo modo que Galicia, por ejemplo, es una comunidad autónoma que tiene una tradición histórica, una cultura propia, a diferencia de otras comunidades autónomas que no tienen esta historia. Y siempre se ha intentado reivindicar un poco esta especialidad de la comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Esta especialidad. Sería necesario en muchos puntos modificar la Constitución española para poder realizar cambios de envergadura, cambios importantes. Mientras la Constitución española no esté modificada en algunos aspectos, los estatutos de autonomía, como te comento, tienen que someterse a la Constitución y el margen de momento está un poco estancado. Por eso te digo que hay un proceso en el cual se piensa en reformar la Constitución. Hay una resistencia a reformar la Constitución española en estos años y creo que quizá se aborden algunas reformas importantes y uno de los puntos principales es el tema autonómico. Uma outra questão para nós encerrarmos nossa conversa. E a língua? Na verdade, também a Catalunha tem essa peculiaridade de ter uma língua própria, não é? E parece que esse também é um aspecto bastante discutido nessa questão da autonomia, dessa nacionalidade, dessa reivindicação. E a Pompeu Fabra tem uma identidade grande também com essa história, com essa tradição da Catalunha, não é? Sí, en Cataluña coexisten dos lenguas oficiales, las dos, el castellano, el español y el catalán, ¿no? Ambas son oficiales y se persigue, es decir, en los procedimientos a nivel judicial, a nivel de la universidad, pues que ambas se puedan utilizar. Por ejemplo, a nivel de la universidad hay más o menos un 50% y 50% en castellano, catalán. catalán. En castellano y catalán. Yo en catalán, sí, pese a que soy castellano parlante, bueno, el castellano es mi lengua materna, pero yo nací en Cataluña y me expreso comúnmente en catalán. Si me toca un grupo en castellano, hablo en castellano, es decir, que hay esta coexistencia es bastante pacífica, al menos en nuestra universidad. É isso, Ana. Espero que você volte muitas vezes para o Brasil, que nós possamos trabalhar mais juntos. Muito obrigado. Foi ótima a nossa entrevista. Deu para a gente conversar sobre muitas coisas, entender melhor o sistema espanhol.
Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.